¿Qué versículo declara que todos han pecado en el libro de Romanos? Romanos 3:23 de la mañana. ¿Cuál es el nombre de la madre de Moisés? Jocabed. ¿Cuál es el nombre del primer gentil evangelizado por Pedro en el Nuevo Testamento? Cornelio. ¿De qué nación era Ruth según el libro de Ruth? Moabita. ¿Cuál es el nombre del lago donde Jesús se reunió con sus discípulos después de resucitar según el Evangelio de Juan? Mar de Tiberíades, Mar de Galilea. ¿Cuántas iglesias se mencionan en el libro de Apocalipsis? 7. ¿Cómo se llama la mujer que hizo que Sansón perdiera su fuerza según el libro de los Jueces? Dalila. ¿Qué reprendió el profeta Malaquías al pueblo por robar en el libro de Malaquías? Los diezmos y ofrendas. En Hebreos, ¿de quién es el trono de gracia ante el cual debemos acercarnos con confianza? Jesús. Para confirmar la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué hicieron los soldados a su costado? Lo perforaron con una lanza. ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca? 370 días. En Efesios, ¿quiénes son sellados con el Espíritu Santo? Los santos. Durante el diluvio de Noé, ¿cuántas parejas de animales entraron al arca? 7 parejas de animales limpios, 2 parejas de animales impuros. ¿Qué entregó Dios a los israelitas por medio de Moisés en Deuteronomio? La ley. ¿Con qué tipo de madera se construyó el arca de Noé? Madera de ciprés. ¿Con qué nombre se refiere al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan? Consolador. ¿Dónde se manifestó la presencia de Dios después de que se completó el tabernáculo? El lugar santísimo. ¿Qué tipo de madera usó Moisés para construir el tabernáculo? Acacia. ¿Qué llevó a Elías al cielo al ascender? Un torbellino. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios dio a la humanidad? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué vio Isaías en el templo cuando fue llamado por Dios? La gloria de Dios. ¿Por qué Dios confundió las lenguas de las personas después del incidente de la Torre de Babel? Por su orgullo. En Cesarea de Filipo, ¿qué pregunta hizo Jesús a sus discípulos? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿A qué país fueron los hermanos de José para comprar alimentos? Egipto. ¿Cuál es la primera carta escrita por Pablo en el Nuevo Testamento? Gálatas. ¿Qué nación lamentó Jeremías en su ministerio? Judá. ¿Qué vieron los Reyes Magos que los llevó a adorar a Jesús?
La estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías. ¿Qué hizo principalmente Marta cuando Jesús visitó a ella y a María? Atender a Jesús y su comitiva. ¿Qué día de la semana fue crucificado Jesús? Viernes. ¿Cuál es el nombre de la primera mujer creada por Dios para Adán? Eva. ¿Qué parte del cuerpo de Jacob fue herida cuando luchó con el ángel de Dios? Cadera. ¿Cuál es el tema enfatizado en la vida de los creyentes en 1 Pedro 1? Santidad. ¿A qué país llevaron los padres de Jesús a Jesús para escapar de la matanza de Herodes? Egipto. ¿Cuál es el nombre del gobernador que mantuvo a Pablo en prisión esperando recibir dinero? Félix. ¿Cuál fue el nombre de la gran tormenta que Pablo enfrentó en su camino a Roma en el libro de los Hechos? Euroclidón. ¿A qué apeló el profeta Habacuc en un mundo donde los impíos prosperan y los justos sufren? Justicia. ¿Cuántas personas viajaban en el barco con Pablo hacia Roma? 276 personas. ¿Quién es el hijo de Adán que se convirtió en ancestro del Mesías? Set. ¿Cuál fue la primera plaga en Éxodo? El agua convertida en sangre. ¿Qué estaba escrito en el letrero de la cruz de Jesús? Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. ¿Qué dijo Jesús en Juan 11:25 de la mañana que él era? La resurrección y la vida. ¿Cuál es el nombre del sobrino de Abraham según Génesis? Lot. ¿Quién tramó el complot para destruir a los judíos en el libro de Esther? Amán. ¿Qué dijo Esther al decidir acercarse al rey sin haber sido llamada? Si perezco, que perezca. ¿Qué evento está descrito como en un instante, en un abrir y cerrar de ojos en 1 Corintios? El rapto. ¿Cuál es el significado del nombre del profeta Oseas? Salvación. ¿Quién es el escritor del libro de Eclesiastés? Salomón. ¿Cuál es la fiesta celebrada el día 50 después del Pentecostés? Pentecostés. ¿Quién es el patriarca que recibió la promesa de ser padre de muchas naciones? Abraham. ¿Quién fue golpeado y muerto por una piedra de molino arrojada por una mujer durante la batalla en el libro de Jueces? Abimelec. Después de la muerte del rey Saúl, ¿quién se convirtió en rey de Israel y fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios? David. ¿Quién fue la primera persona en comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Eva. ¿Quién fue el profeta del Antiguo Testamento que caminó desnudo y descalzo durante 3 años?
Isaías. ¿Cuál fue la tarea especial asignada a los levitas en Números 8? Servir en el tabernáculo. ¿Quiénes fueron los discípulos que presenciaron la transfiguración de Jesús? Pedro, Santiago y Juan. ¿Cuál es la actitud que Pablo instruye a los creyentes a tener en Filipenses? La mente de Cristo Jesús. ¿Quién fue el rey que gobernó por más tiempo en Judá? Manasés, 55 años. ¿Cuál es el principio de la sabiduría según Proverbios? El temor del Señor. Según Mateo, ¿quiénes visitaron a Jesús con regalos después de su nacimiento? Los magos de Oriente. ¿Cuál es el don de Dios mencionado por Pablo en el libro de Romanos? La vida eterna. ¿Qué bendición dijo Jesús que recibirán los misericordiosos en el Sermón del Monte? Alcanzarán misericordia. ¿Quién era la madre de Isaac? Sara. ¿Qué hizo Dios que Moisés levantara para sanar a los mordidos por serpientes ardientes? Serpiente de bronce en un asta. ¿Cuál fue la segunda plaga que Dios mandó sobre Egipto en Éxodo? Ranas. ¿Qué significa tetelestai, la palabra griega que Jesús gritó desde la cruz? Todo está consumado. ¿Cuál es el nombre de la ciudad que se llama la nueva morada del pueblo de Dios en Apocalipsis? Nueva Jerusalén. ¿Cuál es el nombre del segundo hijo de José que significa "a Dios me ha hecho prosperar"? Efraín. ¿Cuál es el nombre del pueblo descendiente de Esaú y de la región donde habitaron? Edom. ¿Cuál es el nombre del objeto en el lugar santísimo, decorado con 2 querubines, usado para expiación? Propiciatorio. ¿Cuál es el nombre del rey de Tiro que ayudó a Salomón a construir el templo? Hiram. ¿Cuál fue el evento durante el cual fuego del cielo cayó y llenó el templo de nubes en la época de Salomón? La dedicación del templo. ¿Cuál fue lo primero que Jesús dijo a sus discípulos después de resucitar? La paz sea con vosotros. ¿Cuánto oro preparó David para la construcción del templo? 100,000 talentos de oro. ¿Cuánto tiempo permaneció Moisés en el monte Sinaí para recibir las segundas tablas de los 10 mandamientos? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos bueyes y ovejas ofreció Salomón como ofrenda de paz en la dedicación del templo? 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. ¿Cuáles son las comparaciones que Pablo utiliza en 1 Corintios para explicar las diferencias de gloria en la resurrección? La gloria del sol, la luna y las estrellas. ¿En qué río le ordenó Eliseo a Naamán que se sumergiera para curar su lepra? Río Jordán. Cuando David fue castigado por hacer un censo, ¿qué castigo eligió?
3 días de plaga. ¿Qué simbolizaban las veces que Eliseo le dijo a Joás que golpeara la tierra con las flechas? El número de victorias sobre Aram. ¿Por qué permitió Sedequías que Jeremías fuera encerrado en el patio de la guardia? Porque profetizaba la destrucción de Judá. ¿Con quién trabajó el profeta Hageo para alentar la reconstrucción del templo? Zacarías. ¿Qué material utilizó Dios para crear a Adán? Polvo de la tierra. ¿Qué tribu acampó al este del tabernáculo mientras los israelitas estaban en el desierto? La tribu de Judá. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Se hicieron delantales de hojas de higuera. ¿Cuál es la característica más distintiva del holocausto en comparación con otros sacrificios? Toda la ofrenda se quema, excepto la piel. ¿Cuántos eran en total los espías cananeos? 12 espías. ¿De quién compró David la era en Jerusalén para construir el templo? Arauna. ¿Qué criterio utilizó Dios para reducir el ejército de Gedeón a 300 hombres? Si estaban alertas al beber agua. ¿Qué significado tenía la visión del cesto de frutas de verano que vio Amós? El juicio de Dios sobre Israel. ¿A qué persecución se refiere la octava bienaventuranza mencionada por Jesús en el Sermón del Monte? Persecución por causa de la justicia. En Colosenses, ¿con cuál iglesia recomienda Pablo intercambiar cartas para que sean leídas? La iglesia de la Odisea. ¿Qué trajo la paloma cuando Noé la envió por segunda vez? Hoja de olivo. ¿De quién era el ganado que murió en la quinta plaga de Egipto? Egipcios. ¿Cuál fue la novena plaga que azotó Egipto? Plaga de tinieblas. ¿Qué debían preparar los israelitas para evitar la muerte en la 10ª plaga? Cordero pascual. ¿Cuántos días debían comer pan sin levadura durante la Pascua? 7 días. ¿Qué significa Jehová Nisi? El Señor es mi estandarte. ¿Quién fue el hijo del sacerdote Abiatar que Adonías esperaba con buenas noticias? Jonatán. ¿A quién estaba huyendo David cuando fue ayudado por los hijos de Barzillai? Absalón. ¿Quién fue nombrado como el único sumo sacerdote por el rey Salomón después de destituir a Abiatar? Sadoc. ¿En cuántas divisiones administrativas dividió Salomón a todo Israel? 12. ¿Qué sonido no se escuchó dentro del templo mientras se construía? El sonido de martillos, hachas, o herramientas de hierro. ¿Cuál era la altura de las cámaras construidas alrededor del templo? 5 codos.
¿Cuáles eran las dimensiones del lugar santísimo durante la construcción del templo? «20 codos de largo, 20 codos de ancho, 20 codos de alto». En la construcción del templo, ¿con qué cubrió Salomón todo el templo? Oro. ¿Cuándo fue completado el templo de Salomón y cuánto duró su construcción? En el mes de Bul, el 11º año, tras 7 años. ¿Por qué se enojó el Señor con Salomón? Porque su corazón se apartó del Señor. ¿Quién fue el oficial que se rebeló contra Salomón y más tarde se convirtió en rey de Israel del norte? Jeroboam. ¿Qué hizo Roboam para reemplazar los escudos de oro tomados por Egipto? Hizo escudos de bronce. ¿Cuántos días ayunó Jesús en el desierto? 40 días. ¿Dónde se debe poner el vino nuevo según Jesús? En odres nuevos. ¿Qué prometió Jesús a los que están cansados y cargados? Descanso. Jesús dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre él edificará, ¿qué cosa? Su iglesia. En la parábola del sembrador, ¿a quién representa la tierra junto al camino? A quienes oyen la palabra pero no la entienden. ¿A quién proclamó el pueblo de Israel como rey tras escuchar del golpe de Zimri? Omri, comandante del ejército. ¿Qué nombre dio Omri a la ciudad que construyó en el monte que compró? Samaria. ¿Cómo actuó Omri como rey de Israel según Jehová? Hizo lo malo más que todos los que lo precedieron. ¿Dónde derramó una mujer el costoso perfume sobre Jesús en Betania? Sobre su cabeza. En Mateo 28, ¿quiénes fueron las dos mujeres que fueron a la tumba de Jesús al amanecer del primer día de la semana? María Magdalena y la otra María. ¿Cómo respondió Dios a la oración de Elías por el hijo muerto de la viuda de Sarepta? El niño volvió a la vida. ¿Quién era el mayordomo que temía a Jehová y fue con Acab a buscar agua? Abdías. ¿Por qué no respondieron los dioses de Baal a las súplicas de sus profetas en el monte Carmelo? Porque no había ningún dios. ¿A dónde llegó Elías después de caminar 40 días y noches con la fuerza del alimento dado por el ángel? Al monte Horeb. ¿Por cuántas horas sufrió Jesús en la cruz? 6 horas. ¿De quién era la imagen en la moneda utilizada para probar a Jesús sobre los impuestos? Del emperador romano. ¿Cuál fue la señal que pidió el siervo de Abraham al Señor para identificar a la futura esposa de Isaac? Una mujer que ofrezca agua a él y a sus camellos. ¿Cuál fue el primer sueño de José? Los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. ¿De qué sospechó José cuando vio a sus hermanos por primera vez?
Espías. ¿Cuántos años vivió Jacob en Egipto? 17 años. ¿Cuántos días lloraron los egipcios a Jacob? 70 días. Después de la muerte de Jacob, ¿qué hicieron sus hermanos temiendo la venganza de José? Pidieron perdón como último deseo de su padre. Cuando Acab fue a tomar el viñedo de Nabot, ¿a quién recibió el Señor con su palabra? Elías el Tisbita. ¿Qué dijo Pedro al lisiado tras decirle que no tenía plata ni oro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿En qué estado estaba la tierra que cruzaron Elías y Eliseo después de que Elías golpeó el agua con su manto? Tierra seca. ¿Cómo describió Esteban el estado espiritual de aquellos a quienes reprendió? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Quién predicó a Cristo en la ciudad de Samaria? Felipe. ¿Cuál fue el nombre del profeta que reprendió al rey David? Natán. ¿Cómo se llamó el ángel que predijo el nacimiento de Juan el Bautista? Gabriel. ¿Quién era el suegro de Moisés y sacerdote de Madián? Jetro. ¿Quién es la única juez en la Biblia que también fue llamada profetisa? Débora. ¿En qué palacio se sentó en el trono el rey Asuero? Palacio de Susa. ¿Para quién celebró la reina Basti un banquete? Para las mujeres. ¿Quiénes eran los ancianos piadosos que conocieron los padres de Jesús cuando lo llevaron a Jerusalén para su purificación? Simeón y Ana. ¿Quién fue la mujer que se sentó a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza cuando él los visitó? María. ¿De qué nacionalidad era el único leproso sanado por Jesús que regresó para agradecerle? Samaritano. ¿Cuál fue la primera declaración de Jesús resucitado a sus discípulos? La paz sea con vosotros. En el monte de la Transfiguración, ¿de qué iban a discutir Moisés y Elías con Jesús sobre su partida futura? En Jerusalén. Cuando el Jesús resucitado mostró sus manos y pies a sus discípulos, ¿qué afirmó que tenía que un espíritu no tenía? Carne y huesos. Después de encontrarse con Jesús, ¿cuántas veces prometió Zaqueo devolver lo que había defraudado a alguien? 4 veces. ¿Qué acción realizó el rey de Israel para expresar su consternación al leer la carta de Naamán? Rasgó su ropa. ¿Qué castigo proclamó Eliseo sobre Gehazi? La lepra de Naamán. ¿Qué sospechó el rey de Siria estaba ocurriendo cada vez que sus planes fallaban? Traición con el rey de Israel. ¿A qué ciudad envió el rey de Siria a sus hombres para capturar a Eliseo? Dotán. Durante la gran hambruna en el asedio de Samaria,
¿Cuál fue el precio de una cea de flor de harina que Eliseo profetizó? Un ciclo. ¿Qué otra ciudad se rebeló contra Judá junto con Edom durante el tiempo de Joram? Libna. ¿A qué hora fue Nicodemo a buscar a Jesús? De noche. ¿Cuántos días estuvo Lázaro en la tumba? 4 días. ¿Dónde negó Pedro a Jesús 3 veces? En el patio del sumo sacerdote. ¿Qué fluirá del interior de los que creen en Jesús, según lo que dijo él? Ríos de agua viva. ¿Qué se distribuyó entre los adoradores de Baal para llevar en la ceremonia postrera? Vestidos para la ceremonia. ¿Cuánto dinero prometió Hamán entregar al rey por el decreto para exterminar a los judíos? 10,000 talentos de plata. Cuando los moabitas invadieron tras la muerte de Eliseo, ¿dónde arrojaron apresuradamente un cadáver al verlos? La tumba de Eliseo. ¿Quién ascendió al trono de Israel después de Joás fue sepultado en Samaria? Su hijo Jeroboam. ¿En qué libro están registrados los demás actos de Amasías? El libro de los anales de los reyes de Judá. ¿Cuál era el nombre del rey de Asiria que invadió Israel durante el reinado de Peca y se llevó a muchos de los habitantes cautivos? Tiglat-Pileser. ¿Dónde fue sepultado Jotam al morir? Ciudad de David. ¿De dónde se tomó la plata y el oro que Acaz envió como presente al rey de Asiria? La casa de Jehová y las tesorerías de la casa real. ¿Qué tipo de encargo recibieron Pablo y Silas de los hermanos antes de partir? La gracia del Señor. ¿Cómo hicieron los hijos de Israel que Dios se enojara al pasar a sus hijos por algo? Los hicieron pasar por el fuego. ¿Quién no permitió a Pablo y su grupo ir a Bitinia? El Espíritu de Jesús. ¿En qué momento el carcelero y su familia recibieron el bautismo tras oír el Evangelio de Pablo y Silas? En aquella misma noche. ¿Quiénes fueron reunidos por los judíos celosos para causar disturbios en la ciudad de Tesalónica? Hombres malvados del mercado. ¿Dónde predicaron Pablo y Silas el Evangelio en Berea? En la sinagoga de los judíos. ¿Cuáles son los 2 lugares donde Pablo predicó y discutió en Atenas? Sinagoga y mercado. ¿Cuál es el nombre del jefe de la sinagoga que fue golpeado por la multitud después de que Galión rechazó el caso? Sóstenes. ¿En qué ciudad costera de Palestina desembarcó Pablo después de dejar Éfeso? Cesarea. En el año 14 del rey Ezequías, ¿cuál fue el nombre del rey asirio que atacó las ciudades fortificadas de Judá? Sennacherib. ¿Quién era el escriba entre los mensajeros que el rey Ezequías envió al profeta Isaías, vistiendo ropas de cilicio?
Sebna. ¿Cuál era el nombre del discípulo antiguo que acompañó a Pablo cuando subía a Jerusalén? Nasón de Chipre. ¿Qué no tomaron los judíos después de matar a sus enemigos? Los bienes. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Mardoqueo hizo siendo honrado entre los judíos? Buscó el bienestar de su pueblo y habló por el bienestar de toda su raza. ¿En qué lugar Josías murió luchando contra el faraón Necao de Egipto? Megido. ¿Cuál fue la medida tomada con los que permanecieron y se rindieron en Jerusalén después de su caída durante el reinado de Sedequías? El comandante de la guardia los tomó cautivos a todos. ¿Quién fue el gobernador establecido sobre los que quedaron en la tierra de Judá después de la caída de Jerusalén ante Babilonia? Godolías, hijo de Ahicam. ¿A quién entregó el Señor el reino en lugar de Saúl? A David, hijo de Jesé. ¿Por qué fue alabada la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2? Por sus obras, su trabajo, su paciencia y por descubrir a los falsos apóstoles. ¿Por qué fue reprendida la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2? Por haber abandonado su primer amor. ¿Con quién consultó David antes de trasladar el arca tras suceder a Saúl como rey? Con los capitanes de 1000 y de 100, todos los jefes. ¿Qué método utilizó David para trasladar el arca desde Kiriat Jearim? La colocaron en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. ¿Qué sucedía mientras el arca de Dios estaba en la casa de Obed-Edom? El Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Qué le dijo David a Natán mientras vivía en el palacio de cedro? Mientras yo habito en casa de cedro, el arca del pacto del Señor está bajo cortinas. ¿Con qué principios gobernó David sobre todo Israel? Con justicia y equidad. ¿Quién era el comandante del ejército durante el reinado de David? Joab. ¿Quién era el cronista durante el reinado de David? Josafat. ¿Cuántas mesas hizo Salomón para el templo? 10 mesas. ¿En qué ocasión llevó Salomón el arca del pacto al templo? En la fiesta del séptimo mes. En Apocalipsis, ¿a qué se parecían las 4 criaturas que estaban alrededor del trono? Como un león, como un becerro, con rostro de hombre y como águila que vuela. ¿Cuántos eran los administradores que tenían a su cargo la obra que Salomón hizo? 250. Tras la entronización de Asa, ¿por cuánto tiempo hubo paz en la tierra? 10 años. ¿Qué hizo Acab para protegerse en la batalla contra Siria? Se disfrazó. Mil gracias por mirar hasta el final. Nos encantaría saber sus impresiones y su perspectiva bíblica. Sus me gusta y suscripciones nos impulsan a producir más quizzes bíblicos.